¿Se han leído la ley? Ni sabía de eso. Sí sabía, pero no te la entiendo. ¿Y usted, mi reina, sabe algo sobre la ley orgánica de educación? Pero no han puesto interés, ¿han oído hablar de ella? ¿No han oído hablar de ella? En realidad es porque, no sé, no encuentro sentido. La ley orgánica de la educación no le he puesto... Y verdades en torno a la ley orgánica de educación. En la Ley Orgánica de Educación se distorsiona la función pedagógica de la escuela. No vale, échale coco. En la Ley Orgánica de Educación se asume explícitamente la construcción de una nueva escuela y una educación con pertinencia sociocultural que no desconoce las implicaciones didácticas y pedagógicas del aprendizaje, tal y como lo señala el artículo 14. La didáctica está centrada en los procesos que tienen como eje la investigación, la creatividad y la innovación, lo cual permite adecuar las estrategias, los recursos y la organización del aula a partir de la diversidad de intereses y necesidades de los y las estudiantes. Ley Orgánica de Educación, por una educación... Pero fíjense, ¿qué inspira esta ley? Si nosotros hablamos y nos remontamos al periodo colonial, ¿se acuerdan del periodo colonial? ¿Cuándo se conquistó la Venezuela? ¿Recuerdan eso? ¿Cuándo? Estamos hablando de historia. Eso va a ser 15 minutos de lo que les voy a hablar. No me voy a encargar ahora. ¿Cuándo fue conquistada Venezuela? Más fácil, América. ¿Cuándo fue conquistada? Italia. Bien, 1498, bueno, fue conquistada. Ni siquiera fue el encuentro de dos mundos, sino el choque prácticamente de dos realidades. 1498 fue conquistada Venezuela. Y el periodo de colonización partió desde ese 1498 hasta prácticamente el día de hoy. Hasta prácticamente el día de hoy. Si nosotros hacemos un repaso breve de esa historia de colonización, fíjense, ¿qué fue lo que hicieron los españoles con nosotros indígenas? Imponernos una cultura, imponernos lo que debíamos comprender y aprender, decirnos lo que convenía que comprendiéramos de las cosas y prácticamente el resto someternos a sus quereres y caprichos, ¿sí? Entonces, prácticamente desde el punto de vista educativo, nuestra educación colonial ha sido una educación que en el progreso del tiempo se ha caracterizado por ser una educación excluyente, una educación para privilegiados y una educación que solo llegaba a grupos o ciertos grupos de poder. ¿Qué significa estar educado? Tener conocimiento. ¿Qué significa eso? Cuando tú eres capaz de conocer algo, de instrumentalizar un arte, un oficio, de comprender la ciencia, ¿qué supone eso para ti? Hablo con ustedes, ¿eh? ¿Qué supone eso para ustedes? Conocimiento, ¿qué más? Ajá, pero cuando tú eres capaz de comprender la realidad y comprenderla, manejarla, independencia. Esa es la palabra clave, lo ha dicho la compañera. Cuando tú eres capaz, o cuando tú te formas, te educas, comprendes, viernes en ti los contenidos y aprendes a ver la realidad desde otro punto de vista, los ojos se te abren y logras cierta independencia. En la educación colonial nuestra, ese modelo de educación colonial que tuvimos, hasta inclusive con la Ley Orgánica de Educación del año 80, era un modelo de educación similar. Un modelo de educación donde solo se privilegiaban ciertos grupos. La inclusión era algo que estaba pendiente. ¿A dónde llegaba la educación? Cuando nuestros padres tenían que ir a la universidad, ¿cómo hacían para proseguir sus estudios? Tenían que dejar el pueblo, la comunidad, las personas que viven en el ámbito rural. Dejar la ruralidad para salir a la ciudad, a un ámbito totalmente distinto, disponer de recursos para mantenerse, porque los programas sociales de educación no eran suficientes, y mantenerse prácticamente, pues, con prácticamente nada, ¿no? Y lo que lograban
coronar la meta de obtener un título, pues eran muy pocos. La educación entonces, la educación superior, ¿para quién estaba reservada? Para quienes podían mantenerse en el tema de educación formal. ¿Ok? Entonces fíjense, educación colonial, parte del momento de la conquista, impone unos valores, que entre esos valores está el valor de la destrucción, valor para los poderosos, valor de la destrucción, el valor de discriminar inclusive los géneros. ¿Quiénes se educaban en la colonia? ¿Quiénes eran los que se educaban en la colonia? Aparte de los españoles, ¿quiénes? Los hombres. Los hombres. Las mujeres, ¿para qué estaban? Para trabajar en la casa, para cuidar a los muchachos y para ser las muy buenas compañeras de los sectores de la casa. ¿Sí? Esas las blancas. Y las negritas y las indígenas para trabajar en la vida. ¿Cuándo aspiraba una mujer a independizarse, a tener independencia en base al conocimiento, a sentirse libre? Nunca. Bajo ese tema, nunca. Entonces, a ustedes, queridos colegas, les hago este repaso muy breve y sencillo para que nos ubiquemos en el espacio del tiempo. Esto no pasó en el 1400, 1500, 1300, sigue pasando, quizás ahora con menos intensidad, empieza a superarse el sistema colonial, pero eso hasta hace poco que se viviese el tema. Por consiguiente, la Ley Orgánica de Educación, en ese artículo 3, que la profesora Dulce nos acaba de decir, dice lo siguiente. Vamos a repasar eso para que nos quede claro hacia dónde va, cuál es la inspiración, cuáles son los valores, el alma, el espíritu de lo que se aspira sea un nuevo modelo educativo. Vamos a repasarlo juntos. Fíjense lo siguiente. Dice, la presente ley establece como principio de la educación la democracia participativa. ¿Qué significa democracia participativa en la educación? Democracia participativa. Que todos podemos participar. ¿Sí? ¿Qué se opone a la democracia? ¿Cuál es el sistema de gobierno que se opone o se contrapone a la democracia? Porque a veces decimos democracia, pero no sabemos qué hay del otro lado, del lado oscuro, que no es democracia. Nosotros hacemos una meta democrática. ¿Qué se opone a la democracia? El absolutismo, en otros tiempos la monarquía, la dictadura. Donde solamente dicta uno, donde el monarca, el único principio es uno. En la democracia, ¿quiénes somos los que hablamos y los que decidimos? ¿Quiénes somos los que participamos? Todos. Entonces la educación es cosa de quién? De todos. ¿Sí? Entonces ese es un valor de esta ley y un valor de la educación que nosotros debemos ejecutar el rol docente que debemos ejercer a cortísimo plazo. Una democracia protagónica, la responsabilidad social. ¿Qué es responsabilidad social, jóvenes? Responsabilidad social. A ver. La responsabilidad con la sociedad. ¿Y esa responsabilidad con la sociedad cuál es? Brindarle apoyo a la ministra a cada persona. Y tú eres parte de ella, ¿verdad? Ok. Fíjense que la profesora Luz es algo interesante. Atención. ¿Quiénes son los responsables de la educación? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que educan? ¿Y quiénes son los que educamos? ¿Y quiénes son los que educamos? ¿Quiénes? ¿Quién es el responsable? La familia. Imagínense cristiano, ¿verdad? Aquí arriba, responsable de la educación, en primer lugar, la familia. Escuela y cuna de valores y de los primeros aprendizajes. La familia. En segundo lugar, lo están diciendo por ahí, el Estado. Familia y Estado. ¿Y quién es el Estado aquí? El Estado es algo abstracto. ¿Dónde se responde el Estado en el acto educativo? ¿Dónde lo vemos? En las universidades, las instituciones públicas de educación y privadas, porque ellas tienen que quitar unos contenidos y unos currículos que son elaborados por el Estado. Nosotros somos dispensadores. Cumplimos la función de transmitir, justamente cumplir lo que el Estado nos manda, sea dado en una educación que pretende formar un determinado perfil de profesional
profesionales, un determinado perfil de ciudadanos. Y en tercer lugar, ¿quién educa? La sociedad. Entonces, en el triangulito de corresponsabilidad, de concurrencia